hemos venido a hablar de inversión de impacto y en concreto de regulación. Creemos que la regulación en algún momento tenía que llegar a este mundo, ha llegado con la directiva SFDR y creemos que es un paso adelante en materia de canalizar, de fomentar la canalización de capital hacia este modelo de inversión que creemos que ha venido para quedarse y que es, desde nuestro punto de vista, el mecanismo principal para generar desarrollo en todas sus facetas y sostenibilidad en todas sus facetas. Y la regulación es un elemento clave, tanto para, digamos, poner un marco común para la canalización de este capital hacia este tipo de inversión de una forma estructurada, como para evitar la confusión entre lo que es inversión de impacto, no es inversión de impacto y los términos medios. Creemos que es un paso adelante y que es un paso adelante importante, pero creemos que queda muchísimo por hacer. La regulación, como toda primera regulación en cualquier materia, tiene sus cosas buenas y tiene sus limitaciones, de lo que vamos a hablar ahora. Y para eso, pues a Talea, a los que agradecemos mucho su trabajo y su esfuerzo en montar este evento junto con nosotros, con Open Value Foundation y con GSI, hemos montado un evento en el que tenemos la suerte de contar con Leopoldo González Echenique y Heike Smith de Herbert Smith, pues probablemente dos de los abogados o de las personas que más saben de esta materia en España. Empezaremos con ellos, con una conversación informal con respecto a la regulación y luego abriremos una mesa redonda con Seaya, con Atalea, con Arcano y con GSI. Están Teresa González Barreda de Arcano, Ana Pellicer de ABAC, Juan González del Castillo de Seaya y Álvaro Molina de Atalea moderando, además de mi persona, que en teoría no tendría que estar introduciendo el evento y tenía que aparecer luego, pero las cosas funcionan como funcionan. Entonces, nada, 1.000.000 de gracias por venir. Espero que esto sea productivo para todos, que por lo menos entre todos podamos aprender un poco de regulación escuchando a las personas que han venido. Y sin más, 1.000.000 de gracias y empezamos. Pues hola, buenos días a todos. Lo primero, dar las gracias, Pedro, por acogernos en este espacio. A María Ángeles también, que por su generosidad, que esta idea surge hace unos meses, Open Value Foundation y GSI, que como siempre es un placer estar aquí. Yo soy María Merri del Val, soy socia de Atalea Partners y hoy lo que venimos a hablar es del reglamento de divulgación, como dice Pedro, como gran revulsivo para el mercado financiero, para el mercado del capital privado. Y hoy venimos sobre todo a debatir qué matices añade esta regulación y qué quiere decir exactamente para el sector de impacto. Yo voy a moderar o hacer unas preguntas a Herbert Smith, que son, desde nuestro punto de vista, grandes expertos en esta materia. Vamos a hacer parte parte en español, en castellano, porque pasaremos al inglés un momento para hacer unas preguntas a Heike Schmitz, que es socia de Herbert Smith en Düsseldorf, y es una gran experta en aplicar el reglamento de divulgación en la realidad con clientes de impacto y de no impacto. Y la verdad es que nos parecía que merecía la pena hacer este esfuerzo porque tiene mensajes y matices que nos parecen muy, muy interesantes para vosotros. En primer lugar, Leopoldo González Echenique, espero que nos estés oyendo. Sí, María, perfectamente. Sí, vale. A ti te digo muy bajito, ¿vale? Entonces vamos a ver cómo conseguimos hilar las respuestas. Las primeras preguntas que teníamos para ti era enmarcar el reglamento de divulgación, cómo impacta al mercado privado y cuando hablamos de los distintos artículos a que nos estamos refiriendo, que hoy vamos a hablar mucho de artículo 8 y artículo 9, que nos hagas una breve introducción de esto. Muy bien, pues muchas gracias. No sé si se me oye un poquito mejor ahora, María, o se me oye muy bajo todavía. Vaya lío con
esto de la tecnología. Bueno, oye, muchas gracias por invitarnos a participar. Para nosotros, que en estos momentos tan incipientes de puesta en funcionamiento de la información sobre las finanzas sostenibles, es un privilegio poder estar compartiendo estos momentos con la industria, sobre todo con la industria más pionera, más avanzada. Gran parte de ella está concentrada enfrente tuyo en la sala. Y bueno, lo hacemos conjuntamente, como has dicho, con Heike Smith desde Düsseldorf y conmigo desde aquí, desde Madrid. Y bueno, la verdad es que esta introducción, que la voy a hacer muy breve, pero en cierto modo lo que traslada es una complejidad importante alrededor del reglamento. La complejidad también viene dada porque en Europa es el primer motor del mundo en transmitir transparencia en los productos sostenibles que se ofrecen al mercado en el mundo de las inversiones, también en la información no financiera que ofrecen las compañías de todo tipo, llegando incluso al año 28 hasta las pymes. O sea que aquí se ha dado un paso que verdaderamente es novedoso, vanguardista, está rodeado de mucha complejidad, lo cual es lógico, por eso que decía, de ser Europa muy pionera, muy vanguardista en todos estos desarrollos. Entonces, si me permites o me permitís, bueno, aparte del SFDR o del Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles, que se promulgó en el año 2019, entró en vigor después de muchas dudas, finalmente el 10 de marzo del año 2021, llevamos unos meses con él en funcionamiento. Es un reglamento que se aplica básicamente a lo que llamamos los PMF, los participantes en los mercados financieros, así como los asesores financieros, y que tiene por objeto armonizar, como has dicho tú, en cierto modo, a la hora de hablar de los productos del artículo 8 y del 9, las reglas de transparencia sobre cómo integrar riesgos de sostenibilidad y su impacto en los productos financieros que se ofrecen al mercado. Básicamente se traduce en una serie de obligaciones que tienen que ofrecer estos participantes en los mercados financieros y los asesores financieros, y en cuanto al producto en sí, en dos categorías de aquellos productos más ambiciosos que más se aproximan a ofrecer un cambio en el mundo, en el entorno que nos rodea, tanto en factores sociales como en factores medioambientales, partiendo del presupuesto de que desde el punto de vista de la gobernanza de las compañías que desarrollan las inversiones financiadas con los inversores tienen unos estándares de deber corporativo que son de los más altos estándares del mercado. Pues bien, este primer reglamento, que es un poco la carcasa, las grandes categorías, que ha sido incluso objeto de modificaciones posteriores después de su entrada en vigor, que ha sido muy reciente, incluso después de su promulgación, que fue en el año 2019, se ha ido complementando por otras normas ya cada vez de mayor detalle, muchas de las cuales están simplemente en trámite de publicación, ni siquiera se han aprobado, aunque algunas se han aprobado, y otras que están en diseño. Y si me permites, vamos a hacer un breve repaso de todas ellas. Con eso, a lo mejor traslado una idea de excesiva complejidad. No es que sea excesiva, pero sí que es cierto que hay cierta complejidad al respecto. En primer lugar, el reglamento de taxonomía, que se llama, que es un reglamento que se aplica en principio desde el 1 de enero del año 2022, quedan unos días, por tanto, para su entrada en vigor. Es una taxonomía parcial porque, a pesar de que enumera las categorías de productos que reflejan inversiones sostenibles en el ámbito medioambiental, son 6 las categorías, desarrolla y determina su efectividad solamente respecto de las 2 primeras, que son las categorías relacionadas con la mitigación del cambio climático y con la adaptación al cambio climático, que obviamente no es lo mismo. Hasta este punto, hasta este nivel de detalle, se pretende distinguir en toda esta regulación. A la vez, se ha lanzado una iniciativa para definir, desde el punto de vista de la taxonomía, que otros productos pueden también conllevar factores de sostenibilidad social, cosa que hasta ahora se ha dejado, en cierto modo, al margen hasta llegar a esta iniciativa, y se ha encargado, parte de la comisión, a grupos de expertos elaborar ya los reglamentos que definan qué categorías de actividades, qué categorías de productos, qué elementos tienen que tener estos productos para que desde el punto de vista social también puedan merecer la categoría de ser productos sostenibles. Pues bien, nuevamente, este reglamento, que está en vigor y que tiene efectividad respecto a estas 2 primeras categorías desde el 1 de enero del año en el que estamos, sin embargo, necesita de posteriores desarrollos, y por eso nuevamente hago una llamada a la cierta complejidad que hay alrededor. Así pues, las llamadas RTS o las Regulatory Technical Standards, que son normas de ulterior desarrollo, todavía no han sido promulgadas, han sido publicadas y están siendo ahora mismo sujetas a la última revisión por parte de la Comisión Europea. Estas RTS, en principio, tenían que haber sido promulgadas ya, con toda certeza en cuanto a su contenido. Tenían que entrar en vigor el 1 de julio del año 2022, o sea que dentro de 6 meses, y sin embargo, esta semana pasada
hemos tenido conocimiento de que la Comisión Europea nuevamente ha retrasado su entrada en vigor y ha advertido, ha anunciado que se retrasa 6 meses, con lo cual estas RTS entrarán definitivamente en vigor exactamente dentro de un año. ¿Y qué contemplan estas RTS? Pues lo que contemplan son los criterios sobre contenidos, metodología y presentación de la información prevista en el SFDR. Así dicho, suena un poco abstracto y dices, bueno, bien, ¿y con esto qué consecuencia práctica tiene? Pues que, en definitiva, hay elementos o categorías que deben cumplir ciertos productos y obligaciones de información de sostenibilidad que tienen que cumplir los participantes de los mercados financieros, los asesores financieros, también las empresas obligadas a publicar información no financiera, que vienen definidos. Y con esto se pretende dar certeza para que no se vayan anunciando cosas en el ámbito de la sostenibilidad relacionadas con el mundo de la inversión que no responden a tal propósito. El famoso greenwashing y todas las prácticas que son, en cierto modo, no deseables que hay alrededor. En primer lugar, estos RTS lo que definen es el llamado principio de daño no significativo, a otra serie de factores de sostenibilidad que deben reunir productos de los artículos 8 y 9 respectivamente. Por otro lado, también incorporan información concreta sobre cómo integrar los principales impactos adversos en los factores de sostenibilidad, los famosos PIAs, que también son elementos que deben darse alrededor de estos productos, para que cuando alguien diga que integra los principales factores adversos de sostenibilidad en sus productos, no sea un canto al cielo, sino que sea efectivamente una categoría estándar y objetivada que pueda traducirse en dar certeza a quien invierte su dinero en estos productos. Por otro lado, también incorpora elementos que deben reunir los productos del artículo 9 y básicamente por eso estas RTS son, en definitiva, el punto final de puesta en práctica del SFDR. También hay otra serie de modificaciones previstas para el año 2022 respecto de la Directiva de Fondos de Inversión Alternativo, la Directiva de UCITS, la Directiva de Distribución de Seguros, la Directiva MiFID, que incorporan modificaciones para, o entrarán en vigor, mejor dicho, modificaciones para hacer efectivo el SFDR respecto de categorías de participantes de los mercados financieros como son las sociedades gestoras, todo este tipo de productos, así como la gobernanza de los productos en sí. Estas normas está previsto que sean efectivas a partir de mediados, en definitiva, el verano que viene, que va a ser muy intenso para todos nosotros durante el año 2022. Por otro lado, hay un segundo reglamento de taxonomía que completa el ciclo de la taxonomía para el resto de las categorías de factores de sostenibilidad en el ámbito medioambiental. Está previsto que entre en vigor el 1 de enero del año 2023, con lo cual todavía tenemos 2 años hasta que todas las categorías de productos que puedan ser sostenibles porque promuevan sostenibilidad, que persigan un objetivo de sostenibilidad medioambiental, puedan tener certeza respecto de lo que suponen para los inversores. Finalmente, hay otro tipo de normas que entrarán en vigor ya en los años 2024 y 2026 que también incorporarán certeza a la información no financiera o la información sobre sostenibilidad que tienen que ofrecer al público el conjunto de las compañías mercantiles. Y eso es el marco tan complejo, el calendario tan amplio que manejamos ahora mismo para poder hablar con efectividad en el mercado ante los inversores de este tipo de productos. María. Leopoldo, muchísimas gracias por tu respuesta. Yo me quedo con granularidad en la legislación, complejidad, pero luego armonización, ¿no? Y justo quería preguntarte vuestra experiencia con la CNMV en el mercado nacional, cómo ha acogido la CNMV y quizá a nivel capital privado, porque para cotizadas, pues hay ya cierta información o están obligadas a dar muchísima información por legislación de sostenibilidad. Pero el capital privado, pues hasta ahora se escapaba de estas obligaciones. ¿Cómo veis vosotros la reacción de la CNMV? Bueno, la CNMV yo lo que veo es que está muy activa. Hay gente, además, personal de la CNMV que está verdaderamente, hablando coloquialmente, muy puesto en el ámbito de la sostenibilidad, o sea que se lo ha tomado en definitiva muy en serio, empezando por su presidente. Y bueno, un ejemplo de ello lo tenemos con la actualización de las preguntas y respuestas, de cómo interpretar todas estas normas tan difícil. Esta interpretación, también un poco dentro del marco de las Q&As de ESMA, las ha ido trayendo, recibiendo al mercado español
haciendo en definitiva sus deberes, con lo cual yo veo a la CNMV muy activa, muy involucrada y va tratando de dar respuesta al mercado en la medida que puede. Lo que pasa es que la CNMV es la primera que se encuentra con muchas dificultades dentro de esta panoplia normativa que acabo de escribir. Prueba de ello es que en España hay productos, hay fondos de inversión que se están lanzando y que llevan meses ya en el mercado, que ya se habla de productos del artículo 9, que los hay, productos del artículo 6, productos del artículo 8 y que bueno, están ya con folletos y con reglamentos de gestión incorporados al mercado. O sea que en ese sentido, María, la veo muy responsable, muy diligente. No es por hacer la pelota a nadie, porque no está haciendo, supongo, en la audiencia, pero la veo muy diligente en este sentido. Pues Leopoldo, millones de gracias. Vamos a pasar ahora a inglés y a Heike Schmitz y vamos a rezar porque funcione la tecnología. Heike, can you hear us? I can hear you very well. I hope you can hear me as well. Hello, Heike. I just introduced you and explained that it was a pleasure to have you today. I know you have very interesting messages to share today with our audience. There are a couple of questions for you, and I'll go directly to those questions, which I think will be very interesting and very will generate debate later. Is it correct to think that the impact investing needs to be classified as Article 9? Or saying it in other words, does Article 9 equal impact and vice versa? What's your point of view on this? That is indeed an interesting question. And my brief answer, and sorry, I'll give a bit more explanation afterwards, is Article 9 is not equal impact, but impact is equal Article 9 in general, and then come the complexity. Why do I say that? Because the inherent, I mean, starting off, what does impact mean? Impact means that in addition to your financial objective, you pursue a non-financial objective, or you intend to create non-financial impact in addition to creating returns. And that is obviously a strategy that as such is allocated to Article 9, because it has been made very clear in the context of SFDR and the respective ESA's interpretation that Article 8 funds are funds that have primarily a financial return goal, and in addition to that financial return goal, pursue environmental or social characteristics. So definitely impact is in the right space when you're looking at Article 9. But impact is obviously more than just having a non-financial objective alongside a financial objective. Impact also means that you want to generate change and transformation. And that is not necessarily something that is built into SFDR, because SFDR to a large extent is static. So you can be an Article 9 product if you're investing in something which already has a very high standard, for example, a very high ecological standard. Looking at taxonomy, you are taxonomy aligned and you can be part of Article 9 SFDR if you are investing, for example, in renewable energies, which currently already have a very good status. Whereas a lot of the impact idea is to make an investment and not just provide finance and thereby make the impact, but also work with the investee companies or your targets to create an ongoing transformation. And this transformational element is something that is not built into SFDR, as you and others working with that may have seen in relation, for example, to the principal adverse impact indicators. Almost all of them are static. I think there's one single which is not static, and that's a voluntary KPI saying, do I invest in companies that are on a Paris-aligned pathway? So that's the only KPI where you actually have this idea of transformational change and creating an impact in terms of not just giving money to someone, but also helping someone to transform in relation to an objective. And this is why I say that all impact should be Article 9, but not all Article 9 are impact, because Article 9 also contains these static funds whose only impact is to provide money to something that is already very good. That is really, really interesting, Heike. This actually has something to do with
the fact that prior to SFDR, we were hearing at the impact arena that impact would be a separate asset class. And we, at LP level, at investor level, we had the idea that the asset allocation would be private markets, and within private markets, allocation to private equity, venture capital, and impact. And now SFDR comes along with this Article 6, 8, 9 classification. Do you think from an investor perspective, asset allocation is being handled as Article 8, Article 9? As a result, do you think the asset managers are trying to actively address an Article 9 strategy? And if so, what kind of strategy do you find reasonable for non-impact players or people who just trying to diversify the products they offer to the market? That's an interesting question, because there's a lot out in the market, and actually in our pre-discussion I was very interested in hearing how that is handled in the Spanish market. What we see currently is, or what we started to see at the outset, were in particular across Luxembourg and Germany and other countries, social sustainability funds. So Article 9 funds focusing on social aspects. To give you an example, funds focusing on social housing or sustainable communities, residential work in the real estate space, or focusing on building healthcare facilities for underserved populations. So very strong in the social sphere. Why that? Obviously, because a lot of the impact focusing work that has been done in the past was focused rather on the social than on the environmental aspect, at least in some of the countries, but also because it was perceived to leave more room to actually implement strategies, because we don't yet have a social taxonomy, because a lot of the KPIs and the focus is on environmental. So many asset managers thought it actually easier to set up something that pursues a social objective. What I'm seeing currently is that the number of funds that are pursuing sustainable investment strategies in terms of Article 9 SFDR on the environmental front are increasing, in particular using the modeling set out by taxonomy. So I see a lot of funds currently, in particular in real estate, which is a bit easier because you don't have so many KPIs for real estate, looking at really meeting full taxonomy compliance, being fully taxonomy aligned, and using that as sustainable investments. So it's a bit like two waves. The first one was rather focused on social, and now now that it is more specific, to see what you can do under taxonomy, to the extent, obviously, you invest in an economic activity that is actually covered by taxonomy. A lot of them are not yet covered. Then that is like the next wave, trying to build fully taxonomy aligned funds. Thank you, Heike. No, it's true that taxonomy is very directly linked to SFDR, and since only environmental taxonomy has been published, that's a visibility that it gives to the market right now. And it's interesting your point of view that it does catalyze, let's say, environmental funds. Heike is here today to answer some of our questions. If there are any questions from the audience that you would like to address to her before she disconnects. One question. Hello, Heike. Thank you very much for joining us. I have a question. I wonder if you have any exposure to the answer that I would like to hear. You are in Germany and we are in Spain. The SFDR is a European regulation. Are you noticing any difference in local regulatory interpretation of SFDR? And if you have noticed that, if you could tell us what you're seeing. Yes, very happy to do that. And indeed, I have quite a good view on what's going on in different countries, because we often cooperate not only with Leopoldo, but also with our French colleagues and other colleagues in other countries to see how SFDR is implemented.
And indeed, although that should not be the case, because SFDR is a uniform regulation and it's uniformly interpreted by the ESAs, there are specificities how that is applied in the different markets. In particular, in relation to retail funds, because that linking again to what Leopoldo said about greenwashing and the aims of the disclosure, a lot of regulators, including the German regulator, the French regulator, and if I understand correctly, also the Spanish regulator, are looking very closely at what is sold in the retail fund space and are asking potentially even higher requirements than SFDR poses. For example, BaFin has just published a guideline on which retail funds can actually name themselves to be sustainable funds. And they have said in that context that they think that environmentally sustainable investments need to be aligned with taxonomy, which is totally contrary to what the ESAs say, because the ESAs say you can have environmentally sustainable investments according to SFDR, and out of that broader category, a very small category, let's say the platinum standard, is taxonomy alignment. And now the German regulator says, no, we're only going to accept that very small category as actually being sustainable investments. And similar approaches actually in France, where you also have an extensive regulation on fund categories, which is aligned with SFDR, but again makes requirements in terms of what they have to disclose and thereby have to have. And I understand, which I thought was a very interesting piece of information that Maria and Leopoldo shared with me, that in Spain, it is very hard, for example, to get any socially sustainable investments accepted because the Spanish regulator feels uncomfortable in assessing or verifying these types of investments because there's no social taxonomy out there yet. So they're tending not to accept that at all. So you see that in the actual implementation, and particularly in the retail fund space, there are very different approaches across Europe, which you have to keep in mind. Heike, we have another question. Hi, Heike. Thank you very much again for joining us. This is Pedro from GSI. Just a very quick question. We've already got a regulation at a European level called the EUSEF regulation, the European Social Entrepreneurship Funds. And many of us impact investors in Spain have already gone for that sort of fund structure. Do you think, or do you know whether the social taxonomy that will come, as Leopoldo said before, a few months down the road, will be aligned with the definition of social companies that EUSEFs already are obliged to invest in? Or do you think this might mean an override of existing regulations with respect to social investments? Thank you. Indeed, that's a very good question. In the social taxonomy, or let's say in the first draft of the social taxonomy that has been published by the platform on sustainable finance in July, you actually do have a number of links to the EUSEF regulation, in particular in the way that they define social purposes. But the overall concept that was suggested by the platform is slightly different, because they're based on a concept they call the AAAQ concept. So it's about availability, service quality, etc. You have different dimensions on how you assess whether a product or a service that you're delivering, both on a horizontal and a vertical scale, is actually contributing to improving in one of these dimensions. For example, are you offering a product on the market which is better than a previous product? Are you increasing availability of a product which is scarce? Do you serve populations which have been underserved so far? So using this matrix, it is a very flexible and open approach, and you're not limited to certain sectors or certain types of companies, which I think was a very good idea in structuring it, but it's very hard to grasp that as a regulator. And I understand very well that, for example, the Spanish regulator feels very uncomfortable in applying that. And I'm not sure whether that is actually going to come. So the actual proposal right now on social taxonomy is more flexible than what you see in the EUSEF regulation.
Heike, thank you so much. We've taken a lot of your time and you've answered a lot of questions. Thank you for being here with us. And I will leave the floor to Álvaro and our panelists, Teresa, Pedro, Juan, and Ana. Muchas gracias, María. Mientras que nos vamos sentando y para ser eficientes en términos de tiempos, que vamos un poco retrasados, voy a ir presentando, me siento yo en este lado, ¿vale? Voy a ir presentando a todos los que caen a mi izquierda. Por orden, tenemos una representación, a ver si no me mato, ¿vale? Tenemos una representación muy buena de lo que es el ecosistema de capital riesgo con sesgo impacto, ¿vale? Porque de alguna forma cada uno en su papel pues aborda el impacto dentro de su ámbito de actuación, ¿no? A mi izquierda primero os presento a Juan González del Castillo, que es director en Seaya Ventures, que me consta que el tema de inversión de impacto pues les interesa mucho. Ana Pellicer de ABAC, ella es la responsable de sostenibilidad en ABAC, que dentro del ámbito del private equity en España pues son claramente best practice. Teresa González, que es la responsable de sostenibilidad dentro de Arcano. Arcano, como sabéis, pues es un jugador que gestiona pues, múltiples activos. Dentro de ellos pues, tienen también producto de impacto, ¿no? Y ahora que podemos hablar de ello. Y Pedro Goizueta, de GSI, ahora cambia el rol dentro del panel, ¿vale? Ya como uno de los responsables del fondo de impacto de GSI, claramente pues ya producto de impacto dentro de este ecosistema, ¿no? Bueno, pues realmente a todos les ha afectado el reglamento de divulgación de una forma. Yo creo que a todos los que tienen ese sesgo de sostenibilidad e impacto dentro de su gestión, pues más aún, ¿no? Porque se lo toma más en serio. Y a mí me gustaría empezar, vamos por orden, ¿vale? Preguntándoles, oye, pues ¿cómo habéis vivido la entrada en vigor del reglamento de divulgación y qué cambios se han producido en vuestra forma de trabajar? Lo primero, muchas gracias, Álvaro, por invitarnos a Seaya y a mí en concreto a participar en este panel. Respondiendo a tu pregunta sobre pues, cómo hemos abordado la entrada del reglamento y qué impactos ha tenido en Seaya, nosotros inicialmente en Seaya, desde que nació, desde 2013, la parte de ESG y sostenibilidad pues siempre ha estado muy metida, ¿no? En nuestra forma de invertir, en las tipologías de compañías, sectores y fundadores que invertíamos, pero sí que es verdad que desde que ha entrado el reglamento pues hicimos una reflexión interna dentro de la casa y decidimos pues, arrancar un proyecto para implementar y robustecer todos los procesos de todo lo relacionado con ESG, ¿no? En concreto, sobre todo, obligarnos a fomentar todavía de una forma mucho más explícita pues toda la parte de la parte de ESG, que nuestras compañías, nuestras participadas lo fomenten, lo implementen, y luego también una parte muy importante en todo lo que viene a ser la medición con KPIs de las participadas en un proceso mucho más robusto y mucho más estandarizado y pues, utilizando buenas prácticas del mercado, y finalmente también pues, el obligarnos a reportarlo de una forma recurrente a nuestros inversores. Fenomenal. Ana, vosotros en ABAC, yo sé que os tomáis también la inversión sostenible pues muy en serio. Cuéntanos cómo lo estáis abordando desde tu casa. Súper, bueno, primero, buenos días y un placer estar aquí y compartir ese espacio con vosotros. Yo creo que para nosotros ha sido una entrada en vigor bastante suave y diría por dos motivos. El primer motivo es que esto lo venimos haciendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces nosotros lanzamos el primer fondo en 2015 y pues son 6 años de experiencia con 10 compañías participadas en las que hemos estado midiendo pues, 60 KPIs de sostenibilidad con todas las compañías, trabajando con los equipos de las participadas para mejorar en esos aspectos, y de hecho un poco en febrero de 2021 nos certificamos como B Corp y fuimos un poco el primer player de mid-market de PE, ¿no? De private equity no de impacto, ¿no? Que se certificaba como B Corp en España, un poco buscando esta forma de
contar bien, ¿no? O certificar o demostrar que todo lo que estábamos haciendo, ¿no? Con este trabajo con la participada. Entonces, esto por un lado. Por otro lado, es cierto que nos ha enganchado en un momento bueno porque justo estamos terminando de levantar el segundo fondo, entonces, en cierto modo, es un buen momento para... Tienes un papel en blanco, ¿no? Pues para que ocurran cambios de este tipo porque puedes poner o asentar unas bases nuevas. Entonces, respondiendo, la forma de trabajar no va a cambiar. Sí que hemos hecho un poco una revisión de cómo contamos lo que hacemos básicamente para cumplir con los requerimientos técnicos que se nos piden, ¿no? Pero ha sido sobre todo un año de entender cómo casan todas esas piezas del puzzle, ¿no? Qué piensa la CNMV, el reglamento técnico, es decir, la taxonomía, cómo casa todo y esto cómo se traduce pues, en tus documentos precontractuales. Fenomenal, me quedo con una frase, ¿cómo contamos lo que hacemos? Que de eso va el reglamento de divulgación. O sea, que muchas veces estamos pensando en cosas que a veces se apartan de lo que es la finalidad última del reglamento, ¿no? Teresa, cuéntanos cómo estáis viviendo la entrada en vigor del reglamento de divulgación dentro de Arcano. Sí, bien, bueno, pues a nosotros nos ha afectado más desde un punto de vista burocrático que práctico, ¿no? Al final tenemos 50 vehículos, o sea, gestionamos pues diferentes, como has comentado, diferentes estrategias de inversión. Y a mí personalmente pues he tenido que trabajar este año mucho con el equipo legal interno Arcano, con abogados, consultas, colegas del sector, Herbert Smith, también le he hecho muchas cuestiones para verificar pues que lo que yo interpretaba pues estaba ok y interpretaban lo mismo y demás. Entonces, desde el punto de vista burocrático, pues sí, hemos tenido que hablar con la CNMV, con el legislador en Luxemburgo, cambiar folletos y demás, pero desde el punto de vista práctico la realidad es que no nos ha afectado mucho porque un poco como comentaban los compañeros, nosotros llevamos mucho tiempo como signatarios de los principios de inversión responsable en Naciones Unidas, que al final son estándares engorrosos que tienes que reportar todos los años, pero que te hacen pensar en estas cuestiones desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, la integración de los criterios ESG pues la teníamos muy trabajada, ¿no? Hemos desarrollado nosotros durante todos estos años herramientas internas y al igual que durante todos estos años he estado trabajando mucho con los equipos de inversiones, pues este año me ha tocado más por temas burocráticos trabajar con el equipo legal. Pero vamos, como os digo, a efectos prácticos, todos estos procesos que te exigía el reglamento los teníamos pues muy embebidos dentro de nuestra organización. Fenomenal. Pedro, vosotros en GSI, o sea, estamos hablando de ESG, tú hablas de impacto. Nosotros en Natalia, para nosotros la ESG son procesos, ¿vale? Que son las precondiciones para luego poder generar impacto. Pero el reglamento de divulgación afecta a ambos ámbitos. Cuéntanos cómo lo estáis viviendo desde GSI. Absolutamente. Afecta a todos los ámbitos de la inversión. Estés en el espectro, que estés dentro del marco ESG impacto. A nosotros, yo muy en la línea con Ana y Teresa, desde el punto de vista práctico nos ha afectado cero. Estamos a la expectativa. Nuestros productos tienen una componente 100% social y tenemos 2 años de trabajo en reportar de muchísimas formas, alineando los estándares que ya están más o menos consolidados, como IRIS Plus, IMP y los SDGs, todo lo que hacemos y el impacto que queremos generar con cada uno de los productos, que tiene el objetivo de solucionar una problemática que no está atendida por el mercado a día de hoy. Entonces, estamos muy a la expectativa de cómo va a venir esa taxonomía social, firmemente convencidos de que va a ser una cuestión de no tanto el qué, sino del cómo contamos la historia, una historia que ya estamos contando y que nos van a decir, pues ahora cuéntala con estos parámetros. Creemos que no va a ser un trabajo adicional, queremos creer que estamos haciendo más de lo que va a pedir como mínimo la regulación, pero con mucha humildad y viéndolas venir. Lo que sí que nos ha gustado mucho es que nos ha validado una forma de hacer las cosas. Estos PIAs, los Principal Adverse Impacts de los que hablábamos antes, nosotros era un poco la forma que teníamos de hacer las cosas y ha sido un poco coincidencia, pero nos ha validado un poco. Nosotros siempre hemos dicho que nuestros productos van a reportar como KPIs principales siempre métricas sociales, pero hay una transversal de sostenibilidad en los demás factores que tiene que cumplir unos mínimos imprescindibles para que podamos invertir y que afectan a nivel veto, pero no a nivel objetivo de solucionar un problema. Y es un poco la línea que está marcando la regulación, con mucho cuidado, porque a ver qué pide la regulación en materia PIAs, yo creo que la proporcionalidad y la escala son básicas en este concepto.
la regulación está a lo mejor pensada para empresas muy grandes que tienen una componente ambiental. Nosotros invertimos en empresas pequeñitas en España a las que no les puedes pedir una serie de cosas sin cargarles de trabajo. Pero como te digo, con poco trabajo en la práctica a día de hoy, con ilusión porque está validando una cierta forma de hacer las cosas y con expectativa a verlas venir, a ver cómo aterriza la taxonomía social en este modelo. Fenomenal. Bueno, pues yo creo que esta pregunta como introducción general a cómo están abordándolo, ¿no? Pero luego ya más en tema particular de producto, ¿no? Que estábamos, que es un poco también el objeto de que nos reúne hoy aquí, conocer también de participantes del mercado, pues dónde se están posicionando ellos, ¿no? Entonces, Juan, si te parece bien, nos puedes contar en qué artículo os estáis clasificando, ¿no? Porque esto a veces es un proceso, ¿os habéis clasificado o os estáis clasificando? Porque hay muchos actores de mercado que todavía no han terminado de completar ese proceso. ¿Y qué retos os estáis encontrando a la hora de posicionaros donde vosotros queréis? Bien, bueno, en SEAYA a día de hoy tenemos 3 fondos, SEAYA 1 y SEAYA 2 que están en proceso de desinversión, que estos fondos hemos ido a artículo 6, y para la parte de SEAYA 3, que es el fondo que acabamos de cerrar ahora la comercialización y que estamos invirtiendo activamente ahora, nuestra idea, bueno, y nuestra propuesta, y hoy nos ha aprobado el regulador, es posicionarnos como artículo 8. Y principalmente porque, bueno, primero porque queremos hacerlo, porque lo estamos haciendo y porque nos gusta tener ese compromiso formal de que vamos a completamente promover todo el tema de buenas prácticas de nuestras participadas, que vamos a medirlo y que vamos a cumplir con la regulación y que vamos a tener también pues, ese compromiso de luego reportar a nuestros inversores, ¿no? Y básicamente ahí nos vamos a posicionar. Luego es verdad que estamos viendo otros verticales que estamos trabajando dentro de la firma, aparte de lo que es la tecnología, ¿no? El sector de tecnología, otros verticales que están que tocan muy de cerca la parte de sostenibilidad e impacto, en el que veremos si el artículo 8 o quizá el artículo 9 es lo que más nos encaja, ¿no? Pero bueno, SEAYA 3, que es el core fan ahora invirtiendo, el posicionamiento de la firma y bueno, y lo que vamos a hacer es hacer artículo, vamos a cumplir con lo que todo lo que dice el artículo 8, ¿no? Fenomenal. Ana, yo creo que dentro del private equity tradicional, pues al principio cuando salió la regulación, pues todo el mundo lo veía tremendamente complejo y decía, oye, pues yo artículo 6, porque esto de posicionarme como artículo 8 me parece ya como too much, ¿no? Pero sin embargo, cada vez vemos más fondos dentro del mercado de private equity tradicional que se dan cuenta que verdaderamente ellos en su gestión van promoviendo esas características sociales o medioambientales que te dice la norma. ¿Dónde estáis vosotros posicionando? Sí, nosotros hicimos un ejercicio un poco al revés de decir, a ver, de lo que hacemos, que pensamos que lo sabemos hacer, lo intentamos hacer lo mejor que podemos y pensamos que añade valor a las compañías participadas, esto cómo encaja con la regulación, ¿no? Entonces, estamos posicionados como, bueno, con fondos de artículo 8. ¿Por qué? ¿No? Entonces, son fondos que promueven características ESG. Nosotros somos un fondo generalista, entonces lo que entendemos que es esa característica es pues, la mejora en el desempeño de sostenibilidad, que de hecho lo puedes incluso mirar que forma parte de impacto, ¿no? Nosotros lo que queremos es entrar en una compañía que en general, ¿no? Somos inversores bastante hands-on con el tema de sostenibilidad porque entramos en compañías de tamaño medio en España que muchas veces pues, este tema es la primera vez que lo tocan, entonces lo que queremos ver es una evolución. Y esta evolución la trabajamos en todas las compañías y la trabajamos de 2 formas en general y un poco relacionado con lo que comentaba Pedro antes, ¿no? Hay una parte transversal, creemos que hay unos temas que están alineados con la Agenda Internacional de Sostenibilidad en los que las compañías se tienen que centrar, la gobernanza, la diversidad, reducir emisiones, utilización óptima de recursos, de agua, electricidad y demás. Y luego, obviamente, pues cada compañía, en función de su modelo de negocio y el sector en el que opera, pues tiene unos temas más materiales y también intentamos incidir allí. Entonces, la mejora en estas características, que dependen un poco de la compañía que compremos, es la característica que persiguen nuestros fondos, ¿no? Entonces, dentro del artículo 8, claro, hay esta segunda derivada o tercera, ¿no? Que es si tienes un porcentaje de inversiones sostenibles y si estas están alineadas con la taxonomía de momento medioambiental, sí o no, ¿no? Nosotros de momento, y lo hablábamos el otro día con Teresa, estamos en un artículo 8 light green. Sí que es cierto que viendo nuestro pipeline de los próximos 18 meses, pensamos que hay un par de compañías que pues, sí podrían entrar, ¿no? O las podríamos posicionar como que son inversiones sostenibles, pero vamos a esperar un poco a ver cómo aterriza todo antes de dar el paso. Pero sí que pensamos que tiene lógica por nuestro moto, siempre decimos, ¿no? De sustainable value y demás, que tiene sentido por el camino que venimos recorriendo, pero veremos un poco cómo termina. Luego podemos comentar eso que acaba de decir Ana, es muy interesante porque dentro del artículo 8
si además vas a hacer alguna inversión sostenible, te cambian las obligaciones y pasa a ser además unas obligaciones de divulgación mucho más estrictas, ¿no? Casi como si fueras de artículo 9, ¿no? Como artículo 9, como dice Teresa. Bueno, pues Teresa, cuéntanos en Arcano dónde, bueno, vosotros tenéis multitud de productos, ¿no? Entonces, pues, ¿dónde os habéis clasificado y qué retos os habéis encontrado a la hora de clasificar pues, esa cartera de producto que tenéis? Muy bien, bueno, pues sí, en efecto, nosotros somos la mayoría de nuestros fondos artículo 6 y artículo 8. Nos encantaría ser 9, pero por la forma en cómo invertimos, pues ahora nos es muy complejo. Y os explico un poco. Nosotros en deuda tenemos 3 artículos 8. Son fondos generalistas. Sí que tenemos una política de inversión que vincula las características ESG a la política de inversión, la promoción de estas características, no solo desde la exclusión y la selección, que eso nos parece como muy vago y muy descafeinado, sino hasta la monitorización, de tal manera que si una compañía a lo largo de la vida de la inversión baja unos ciertos umbrales en materia de ESG, pues podemos decidir desinvertir en esa compañía, ¿no? O sea, nos lo tomamos muy en serio y a pesar de que, como os he comentado, yo personalmente me gustan más los artículos 9 porque el 8 me parece que es descafeinado en el sentido de que es muy amplio a día de hoy y cualquier fondo que a lo mejor está haciendo exclusivamente temas de exclusión, pues se puede calificar como 8 y creo que no es comparable a un fondo como el nuestro en el que nos lo tomamos mucho más en serio, ¿no? Esto, bueno, pues dicho esto. Luego tenemos 2 fondos en infrasostenible y en private equity, que tenemos ahí seguro muchos, tenemos un fondo de impacto que también son 8. Nos encantaría que fuera 9, pero ¿qué pasa? Que al final en estos fondos nosotros invertimos a través de fondos, es decir, no hacemos inversión directa, con lo que si nuestros gestores no se clasifican como 9, nosotros no podemos clasificarnos como 9 por ellos porque al final la información depende de ellos y como sabéis, aquí el cuello de botella está en el reporte de PIAS, ¿no? Que es lo que se necesita para cumplir con el principio de do not harm, significant harm y claro, pues estamos en mercados privados, antes se apuntaba, ¿no? Las compañías de los mercados privados pues no están acostumbradas a dar información no financiera y van a estarlo, ¿no? Porque se va a aumentar el scope de este tipo de compañías poco a poco, pero vamos, todavía queda mucho camino. Entonces, aunque nos encantaría estar en 9, pues por la forma en que invertimos, pues no podemos hacerlo y queremos también pues ser prudentes, ¿no? Y por eso nos hemos mantenido en 8. Es verdad que el tema de artículo 9 para fondos de fondos es una cuestión sin resolver porque al final tienes tal dependencia para cumplir la norma de la información que recibes de terceros que oye, pues o tienes la capacidad, que no es siempre el caso, de imponer una hoja de ruta al fondo en el que inviertes, pues a través de una side letter que te permita realmente pues, disponer de toda esa información puntualmente, o realmente es que no puedes, ¿no? Y no siempre es el caso de poder imponer side letters, ¿no? Sobre todo a grandes fondos, ¿no? Que ya sabemos cómo son. Muy bien, bueno, pues Pedro, cuéntanos por favor desde GSI, yo creo que vosotros al final, pues único producto, cómo lo estáis posicionando y qué retos estáis encontrando, os habéis encontrado a la hora de dar respuesta al reglamento de divulgación. Pues mil gracias. Nosotros le dimos una buena vuelta a esto porque efectivamente en la parte social la regulación vino coja. O sea, desde mi punto de vista, SFDR nace o por lo menos lee como un producto muy centrado en la sostenibilidad definida ambientalmente y pensando en productos grandes, líquidos, como por ejemplo el hecho de que pidan un benchmark index para reportar contra la Agenda de París como requisito para el artículo 9. Luego el 9.2 te dice, bueno, si no lo tienes, cuéntame cómo lo haces, pero mi idea es que lo tengas. Con lo cual, le dimos una buena vuelta y dijimos, bueno, vamos a hablar con Pictet. Nuestro primer fondo está en Luxemburgo y tiene el objetivo de atacar la pobreza del billón de personas más pobres del planeta de una forma medible y que reportamos. Y dijimos, bueno, esto debería entrar. Entonces lo que hicimos fue lanzar una primera due diligence con Pictet, que es nuestra gestora, y que puso un equipo para empezar a hacer due diligence de los fondos. El 99% de los fondos les salieron o 6. Bueno, de hecho, el 92 le salieron 6, luego había como un 7% que era un 8 y les entraban muy poquitos en el 9. Entonces dijimos, bueno, parece que Pictet, entre comillas, se lo está currando, está pidiéndoles una serie de cosas y ellos mismos están prefiltrando. Dijimos, vamos a hacer la due diligence con ellos a ver qué sale.
Y estuvimos 3 meses mandándoles documentación, les mandamos reportes de 20 páginas, nuestros sistemas de medición y demás, y nos dijeron, tiene muy buena pinta, sin perjuicio de que no tengo ni idea de qué va a aterrizar esto dentro de 2 años, tiene buena pinta, y nos clasificaron en el 9. Con lo cual dijimos, bueno, tiene sentido, y luego había una parte, digamos, ya más, que era un matiz, pero te hacen poner en el reglamento una serie de frases cuando entras en cada artículo, que es el curro de Tere de los últimos 8 meses cambiando 50 reglamentos. Nosotros hemos tenido que cambiar 2, pero te hacen poner en la primera página, en Big Ten nos ponían literalmente, my product is not born as a sustainable investment product. Y eso, entre comillas, dolía. O sea, tiene un componente ambiental el 8, pero no nace como tal. Y dices, no, pero, o sea, me da, al final, entre comillas, lo hablamos internamente y dijimos, hombre, me da igual, tenemos pocos inversores muy convencidos y que llevan 1 año trabajando con nosotros esto. Creemos que le podemos contar lo que hacemos sin perjuicio del artículo. Pero ya fue un tema de decir, no, nacemos como sostenible y si me vas a hacer poner que no nazco como sostenible, voy a ir al 9 por mis narices. Entonces, esos fueron los 2 componentes que miramos mucho y ahora los 2 fondos están en el 9 y, como decimos, con mucha precaución, creemos que lo que hacemos es suficiente. Esperamos que bastante más que suficiente, a ver cómo aterriza, pero el hecho de que podamos contar a nuestro inversor que nacemos con un objetivo social y una problemática desatendida a día de hoy que queremos solucionar es exactamente la definición del 9. Ya veremos luego cómo aterriza y la cantidad de trabajo adicional que implica, pero ese es nuestro, digamos, enfoque a día de hoy. Ha salido la palabra inversores varias veces. Antes introducía un poco el tema, María, al principio de la sesión, de cómo poco a poco vamos viendo dentro de los inversores, sobre todo a nivel de inversor institucional, como dentro de su asset allocation van, digamos, colocando, ¿no?, parte de las inversiones en función de si eres artículo 8, artículo 9, ¿no? Y es un debate que oímos constantemente, ¿no? Cuando hablas un poco ya a nivel de asset owner, inversor institucional, pues sale el tema, no, yo voy a invertir en artículo 8, voy a dedicar tal parte de la cartera a invertir en artículo 9, ¿no? Ha salido antes una pregunta muy interesante, ¿no?, para Heike sobre este tema. A mí sí que me gustaría conocer, que vosotros estáis ahí hablando con vuestros inversores, ¿no?, y tenéis un deber fiduciario frente a ellos, ¿no? ¿Qué conversación estáis teniendo con vuestros inversores? Realmente, si ellos os preguntan sobre artículo 8, artículo 9, y dentro de eso, pues, ¿dónde veis mayor apetito, ¿no? Porque al final es un poco dar respuesta, ¿no?, a lo que quieren los inversores, ¿no? Muy bien. Bueno, por nuestra experiencia en la parte de Sealla, a día de hoy, hasta el día de hoy, en la parte de fundraising y captación de inversores hasta nuestro tercer fondo, la verdad es que hemos tenido muy pocas conversaciones, ha habido muy pocas preguntas sobre el posicionamiento del fondo sobre artículo 8, artículo 9. Por el contrario, cuando les notificamos a nuestros inversores de Sealla 3 que finalmente íbamos a tratar de posicionarnos como artículo 8 y íbamos a implementar todo el proceso y íbamos a adquirir ese compromiso, gran parte de ellos han mostrado, pues, oye, un entusiasmo y una positividad enorme, ¿no? Porque les ha gustado mucho que hayamos tenido esta forma proactiva, que ha sido más porque nosotros hemos querido, no porque nadie nos lo haya pedido, ¿no? Pues lo han recibido con mucha positividad y ahora nos preguntan mucho más qué significa, qué nos vais a reportar, cómo vais a promover toda esta parte de las participadas, toda esta parte de las buenas prácticas de ESG, cómo vais a medirlo, cómo vais a hacer que incrementen, incluso las que no estén cumpliendo con los mínimos requerimientos que le hagamos, qué acciones vais a tener, con lo cual al final ha sido más, digamos, desde nuestra proactividad, ha despertado una cierta curiosidad en ellos, ¿no? Respecto a otros fondos y otros verticales en los que estamos hablando y teniendo conversaciones, es verdad que los inversores más institucionales sí que ahora ya empiezan a preguntarnos mucho si es artículo 8. Sí que es verdad que si dicen, oye, artículo 9, abren los ojos y dicen, oye, pues cuéntame ese proyecto porque es verdad que ellos tienen cierta incertidumbre en el artículo 9, pero bueno, todavía todos tenemos cierta digamos, incertidumbre en lo que significa artículo 9, lo que significa para el fondo, lo que significa para la política de inversión y lo que también significa para los inversores del artículo 9, con lo cual todavía hay, digamos que hay interés, pero hay cierta falta de información y falta de certidumbre acerca de las implicaciones que puede tener, ¿no? Fenomenal, muchas gracias, Juan. Ana, vosotros sí, en ABAC. Nosotros, la verdad es que nuestra experiencia con el primer fondo fue ya, obviamente, mucho más desorganizados, sin este marco detrás, ¿no? Pero tenemos una base importante de inversores fuera. Entonces, por ejemplo, con inversores nórdicos o con un inversor particular que tenemos en Australia, esta conversación la teníamos más desorganizada, ¿no? Pero sí que recurrentemente pues hablábamos de best practice, preguntamos un poco, oye,
¿cómo veis esto que hacemos? Compartimos un caso y nos daban feedback, ¿no? Entonces, siempre hemos intentado hablar con ellos sobre qué les parece lo que estamos haciendo y aprender, ¿no? Sí que vemos mucha diferencia entre la primera, o sea, cuando levantamos el primer fondo, ¿no? Donde tuvimos una mención a temas de ESG en una side letter, pero vamos, era un tema que no aparecía recurrentemente. Ahora es súper distinto, ¿no? Todo el mundo te pregunta qué artículo eres, muchos más requerimientos en side letters y muchos más requerimientos de reporting. Entonces, esto por un lado. Pero volviendo al tema, a la particularidad de tener como una base inversora no solo europea, ahí ves un poco de disparidad, ¿no? Entonces, nosotros vemos inversores que están solo centrados en retorno financiero y casi ni te preguntan. Para otros es más un check the box, ¿no? Es decir, tienes un bucket que tienes que cumplir, ¿no? Entonces, y con otros, sobre todo europeos, pues la conversación es mucho más en detalle de, oye, cuéntame la metodología, quiero entender bien cómo lo haces, ¿no? Pero vemos un poco toda esta disparidad. Nos añade un poco un reto, ¿no? Que es que claro, el foco en Europa, yo creo que con esta regulación ha sido súper medioambiental. Y claro, por ejemplo, para nuestra base de inversores americanos, más o menos un 40% de nuestros fondos vienen de fuera. Para los inversores americanos el tema de diversidad es súper importante, ¿no? Entonces te encuentras con un poco esta duplicidad de requerimientos bueno, pero para nosotros, a ver, sí que es cierto que igual que vemos como algo positivo, ¿no? O una oportunidad de hablar con un lenguaje común con los inversores europeos, pues esto seguramente al final esta duplicidad con inversores de fuera de Europa también se va a terminar eliminando, porque tienes, bueno, pues un montón de iniciativas, Weighted Financial Accounts, o sea, muchos grupos de trabajo que están intentando un poco que todo pues, se armonice. Entonces, bueno, ilusionados y hablando con ellos a ver cómo podemos seguir mejorando. Interesantísima esa visión tan global de inversores, ¿no? Es verdad que vamos a un ritmo distinto. Europa va avanzando muy rápido y el resto van por detrás, ¿no? Y Teresa, vosotros, Pues ¿qué mira, conversaciones estáis teniendo la verdad con que nosotros a día de inversores? hoy, tanto 6 como 8 como 9 les vale, Porque yo creo que todos nuestros inversores son conscientes de que la regulación está bastante en pañales y que está todo el mundo un poco metiendo cabeza poco a poco. Sí que es verdad que cuando decimos que son 8 y 9, pues se le ponen los ojos más chiribitas y les gusta oír más eso. ¿Qué pienso yo a futuro? Que el 8, si se mantiene así, pues va a resultar mainstream, o sea, va a ser una cosa descafeinada, a no ser que pongan requerimientos y quiten del 8 a los que hacen solo exclusión y demás. Y creo que en cambio el 9 va a ser el top de los inversores, porque al final es lo que quiere la Unión Europea, ¿no? O sea, la Unión Europea te está poniendo un catálogo con 6 actividades muy concretas a las que quiere que nos dirijamos, que son pues muy temáticas, ¿no? Muy verdes y un poco en lo que quiere financiar el crecimiento de la Unión Europea para los próximos años, hasta el 2050. Y yo creo que el 9 va a ser, sin duda, cuando los inversores, a medida que vayan aprendiendo más y esté desarrollada del todo la regulación y demás, el 9 va a ser pues, el ojito derecho de todos. Muchas gracias, Pedro. Pues bueno, por la primera pregunta. ¿Tus inversores te lo preguntan? Pues la verdad es que nosotros tenemos poquitos inversores y muy convencidos. Es lo que decía antes, varios de los cuales están aquí, por cierto. Yo creo que podríamos, a nivel inversor, haber entrado en cualquier artículo explicándolo bien, y como llevamos un año trabajando con ellos y explicándoles lo que hacemos, creo que no habría afectado mucho a nuestra base inversora. Creo, y lo de Tere me resuena fenomenal. O sea, yo creo que este mundo se tiene que ir yendo hacia la derecha en términos de, bueno, estando a la izquierda, digamos, el no harm, digamos, de invierto en armas, en casinos y demás, y a la derecha el impacto. Yo creo que el artículo 8 y el 9, a día de hoy, y es mi punto de vista, no llegan a la rama más, digamos, pura, específica y nicho del impacto. Yo creo que lo que tiene que acabar pasando, o lo que debería acabar pasando, es que las tres personas que están en esta mesa deberían ser acabar siendo un artículo 9, efectivamente, y creo que su propio convencimiento y su propia forma de hacer las cosas les va a llevar ahí, porque el 8 se va a quedar en un mínimo imprescindible, el nuevo 6, ¿sabes? El 8 va a ser el nuevo 6. Y yo creo que los fondos tipo GSI, más pequeñitos, con tamaños de captación más pequeños, porque no hay tantas empresas que cumplan estos requisitos, que por definición son muy líquidos, y demás, deberían tener una regulación un pelín más a la derecha, un artículo, no sé, 9B, 9+, 10,
da igual. Porque la realidad es que a mí me parece un pelín peligroso a día de hoy el speech de Teresa, pero no en plan mal, sino es que el 9 es lo máximo de impacto que se puede hacer. Yo veo muchos fondos líquidos que acabarán siendo 9, con una serie de temáticas y demás, y desde mi humilde punto de vista, el impacto en productos líquidos tiene unas limitaciones que no tiene el impacto como lo entendemos nosotros en pymes que tienen en su estrategia y en sus estatutos una problemática que quieren solucionar. Y no está ni bien ni mal. O sea, no digo, es que yo soy más que la regulación, cero. O sea, cada uno, con base en su base de inversores, valga la redundancia, tiene que llegar al máximo que pueda hacer dentro de su vocación. Y un, digamos, monstruo como Arcano a nivel tamaño, que tiene una base de inversores de hace muchos años y con unos requisitos, está haciendo una remada súper fuerte para llegar a donde pueda llegar. Y te lo explica muy bien. Dice, yo voy a meterme ahora mismo en el 8 y voy a trabajar para ello. A día de hoy 9, pues todavía no puedo, darnos un poco de tiempo. Pero yo veo un pelín peligroso por concluir que el 9 sea la panacea del impacto. Porque en ese caso, y lo hablábamos el otro día en una mesa en el Spain Up, la regulación tiene el potencial de crear un Principal Adverse Impact en sí misma y es desincentivar los fondos nicho de impacto tipo el nuestro. Porque si un fondo liquidez de +1 y yo somos lo mismo, yo no tengo forma de diferenciarme. O sea, yo tengo que ser algo un pelín distinto porque, entre comillas, y sin que suene de ningún, creo que lo mío es un pelín más difícil y para el inversor necesita un pelín más de convencimiento. Pero bueno, es un poco mi punto de vista y con mucho cuidado porque al final esto va a ir cambiando mucho, ¿sabes? Pero es como lo veo a día de hoy. O sea, Yo por alusiones, a ver, creo que es la panacea a día de hoy, pero porque al final, aunque nosotros estamos en mercados privados, tenemos que reconocer que todavía el volumen de líquidos es muy alto. Y al final, en términos absolutos, pues va a mover mucho el mercado, ¿no? Me refería más a eso, no quería desprestigiar a los fondos de impacto, al revés. Yo soy una fiel convencida de los fondos de impacto, pero sí que creo que los fondos temáticos a los que apunta la taxonomía, bueno, pues es un poco lo que quiere la Unión Europea, ¿no? Que sí, los de impacto van a estar muy bien y la inversión en compañías de impacto pequeñas va a estar fenomenal, pero la Unión Europea lo que quiere es que sucedan grandes pasos, darlos rápido y por eso apunta pues, a grandes objetivos medioambientales que no está pensando en que los lleva a cabo una empresa pequeña de impacto, sino grandes empresas que todos conocemos. Un poco por aclarar. Sí, que es donde está. Exacto. Claro, esa es la pena, ¿no? Pero es que al final pues, la Unión Europea quiere que los grandes pues, se movilicen. Súper interesante. Hablando de pasta, no sé si sabéis que ayer y antes de ayer fue en Madrid la convención de IP y se dieron los IP Awards, que concentra a todos los grandes fondos de pensiones europeos. Había trillions en Madrid reunidos, ¿vale? Pues estos trillions dedicaron más del 60% de su tiempo a discutir sobre inversión de impacto, sobre inversiones sostenibles, sobre hacia dónde están dirigiendo todo su asset allocation, lo importante que es para ellos toda esta materia. O sea que hay que dar respuesta bien porque hay mucho inversor ahí esperando. Muchísimas gracias a todos por el panel. Yo creo que han salido temas súper interesantes. Estoy súper contento con cómo lo hemos podido abordar y muchas gracias a GSI también por convidarnos y organizar este evento que yo creo que ha sido muy interesante. Damos un pequeño espacio para preguntas. No sé si hay alguna pregunta aquí en la sala. Muy bien. Adelante. Sí. Ahora. Sí, que hay gente conectada. Sí, efectivamente. Ahora se me oye, ¿no? Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos porque la verdad es que ha sido tremendamente interesante. Creo que estamos todo el día viendo en prensa información respecto a la inversión sostenible, al impacto y muchas veces no sabemos de lo que estamos hablando. O sea, ese es el problema que se tiene ahora mismo, que se habla demasiado. Es decir, yo creo que no hay foros especializados y la gente toma las opiniones que escucha, las escucha y se las toma como si fuesen ciertas y realmente lo que hay que hacer es filtrar mucha información, eso es cierto. A raíz de lo que estabais comentando en la última parte, y es verdad que me parece muy bien lo que decía Pedro, lo que decíais de crear un 9 bis o un 9 plus o un 10, es cierto, porque nosotros desde Mapfre
y lo sabe bien Pedro, hemos hecho una apuesta muy importante por GSI. ¿Para qué? Para hacer impacto de verdad. Es decir, para que de verdad nosotros tuviésemos un primer laboratorio a través de GSI para empezar a conocer a la medición de impacto, cómo funciona, cómo se aporta, intereses por parte de la fundación. Es decir, ha sido un poco también como de mascarón de prueba. En el fondo, decir, oye, vamos a ir con GSI a que vayamos a aprender. ¿Qué pasa? Que ahora con la parte de los activos líquidos estamos intentando llevar algún fondo a artículo 9. No tiene sentido que un fondo líquido de +1 que yo tengo de inclusión de personas con discapacidad en el entorno laboral sea artículo 9, que lo va a acabar siendo, y esté metido en el mismo saco que GSI. No, porque no es la misma medición. Nosotros medimos el impacto con los ODS de Naciones Unidas, porque no hay más forma de hacerlo. Es muy complicado que un fondo líquido mida el impacto con unas métricas de verdad analizadas desde el punto de vista industrial, analizadas desde el punto de vista de impacto social y demás. Entonces, hay que separar el grano de la paja. Entonces, ahora mismo todo el mundo se quiere ir al artículo 8, en el artículo 9 empezará a haber fondos líquidos y en los artículos y fondos como GSI o como otras que hay en el mercado tienen que irse a otra derivada distinta, porque si no, los inversores institucionales no vamos a saber distinguirlo y vamos a decir, ya hemos cumplido con el artículo 9. No. Vamos a intentar desarrollar esta industria porque tiene todo el sentido. Entonces, estoy totalmente de acuerdo en que esto tiene que evolucionar hacia una segunda derivada. Y de la misma forma que yo creo, y no lo digo por decir, lo digo porque conozco bien MIR, Mafre Inclusion Responsable, porque lo hemos mirado mucho juntos, que no tiene sentido que MIR no acabe siendo 9. O sea, de la misma forma que no tiene sentido que lo uno, yo creo que tampoco tiene sentido que vosotros no acabéis ahí, con lo cual es lo que yo decía, que yo creo que este mundo se va a ir yendo un poquito a que el mínimo imprescindible pase a ser lo que ahora es el centro del espectro. Sí, pero es que el MIR no lo hemos hecho 9 por prudencia, porque ya sabes que Mafre ante todo es prudente, y entonces lo que decidió es bajarlo al artículo 8 cuando podía ser 9 ya. Lo que pasa es que ante esa situación lo que no queremos es que el mercado malinterprete las cosas. Es decir, no queremos ser los primeros en llegar al artículo 9, queremos que las cosas estén bien hechas. Entonces, ese es el tema. Es decir, yo creo que la industria, porque hay mucho dinero, porque hay muchos fondos de pensiones, porque hay muchos fondos de empleo que están queriendo invertir en esto, está forzando a acelerar la velocidad de toda esta integración. Y yo creo que debíamos ir tranquilamente si no nos lo queremos cargar. Porque el ritmo de esto al final no sabes si es antes el huevo o la gallina. Yo una reflexión sobre eso. Es muy curioso que el reglamento de divulgación nace para proteger al inversor minorista, ¿vale? Y el reglamento de divulgación, ¿vale?, y la clasificación de artículo 8 y 9 no son más que obligaciones de divulgación para fondos que ya decían que hacían inversión sostenible o para fondos que ya decían o que ya promovían características sociales o medioambientales. Entonces, si tú ya lo hacías, tienes la obligación de divulgar de una determinada forma. Pero es muy curioso hacia dónde está yendo la industria, porque de lo que es una obligación de divulgación de tú haces esto y por tanto tienes que contar a todos tus inversores o al mercado, lo tienes que contar de una determinada forma para que haya armonización, para que todos los inversores a nivel europeo lo entiendan y evitemos el greenwashing, está acabando en que eso se está convirtiendo pues casi en una categoría de activo, ¿no? En una asset class, ¿no? Oye, yo soy artículo 8, yo soy artículo 9, yo soy artículo 6, ¿no? Y era porque realmente dentro de este mundo todavía existe tal indefinición que el hecho de ponerle un apellido en forma de artículo 8 o artículo 9 es lo que está ayudando a los inversores a poder posicionarse. Pero bueno, con esta reflexión yo creo que podemos dar... No sé si hay alguna pregunta más. No hay ninguna pregunta. No sé si en casa, tampoco, por ahí los que estáis en la oficina, los que estáis en casa, pues no, parece que no. Pues entonces damos, si os parece bien, por terminado el panel. Muchísimas gracias a todos.